Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de ese movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que abuelen aventura. Los que no lo hayan visto aún, ciegos pudieran estar. Pero hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva en Venezuela. Pobres de aquellos ciegos que no ven. Pobres de aquellos insensibles que no sienten. Pobres de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva patria. Buenas noches, amigos, amigas, camaradas todos. Vamos a hacer un programa hoy dedicado al mes de febrero. Aquí tengo mi compañía, dos camaradas, jóvenes camaradas, historiadores, militantes de la izquierda venezolana, Alexander Torres y José Jiménez, historiadores jóvenes, ya lo van a poder calibrar. Con ellos vamos a discutir el tema de febrero. Febrero es un mes de una enorme riqueza. Alguien me decía en una oportunidad que en Venezuela todo es historia. En efecto, uno casi cada día puede encontrar un hecho histórico importante. A eso se suma que en los últimos 14 años todos los días hay un hecho histórico importante. Nos hemos ido acostumbrando a eso. De tal manera que el oficio de historiador, el oficio de ustedes, de José y de Alexander, es un oficio bien emocionante. Tiene mucho trabajo por delante. Ahora, cuando uno habla de febrero, uno recuerda muchos hechos. Lo primero, bueno, se remonta a la historia y uno encuentra el 12 de febrero, Batalla de la Victoria. Pero uno encuentra también el nacimiento de Ezequiel Zamora. Uno encuentra también el alzamiento en Coro por Ezequiel Zamora. Uno encuentra la proclama que hace Ezequiel Zamora allá en Coro también. La invasión a Coro, que él venía de Curazao. Uno encuentra el 27 de febrero, rebelión popular. Uno encuentra el 4 de febrero, también una rebelión popular, con todas las consecuencias que tiene históricamente para el día de hoy, para nosotros. Encuentra uno también, muchísimos hechos. Ahora vamos a tratar de sistematizar esto, porque si no ponemos un poquito de orden en esto, en interpretar los hechos de febrero, ese febrero que nos cae como una avalancha, como un deslave sobre nuestros hombros, tendremos
la posibilidad de confundirnos. Lo primero, desde el punto de vista cronológico, primer día de febrero. Primer día de febrero nos marca en la historia el nacimiento de Ezequiel Zamora. Bien, José, Ezequiel Zamora. ¿Quién fue Ezequiel Zamora? Bueno, hablar de Ezequiel Zamora es hablar de un personaje histórico, nació en Villecura, un hombre que... ¿En Cuba? En Cuba. Un hombre que tomó bajo su bandera la lucha por la libertad y la igualdad de los campesinos de las zonas rurales, que habían sido obligados por las oligarquías conservadoras establecidas en Venezuela a partir de 1830, de ese latifundismo salvaje que había hecho daño tanto al pueblo venezolano para esa época y a todo lo que había sido la distribución de la tierra en Venezuela. Recordemos que al final de la guerra de independencia, esa crisis de la sociedad colonial sigue extendiéndose durante todo el siglo XIX. Por eso es que vemos en el siglo XIX tantas montoneras, tantas revoluciones y tantas rebeliones, porque los sectores populares de la sociedad venezolana para el siglo XIX no habían recibido sus reivindicaciones justas, como era el acceso a las tierras y el acceso a ciertas condiciones de igualdad social con la oligarquía. Recordemos que para la época los sistemas de participación electoral eran censatarios, tenían que ser las personas mayores de 20, 21 años que supieran leer y escribir y, importantes, propietarios de tierra. Eso limitaba un universo que para la época algunos historiadores hablan de 3,5 millones de venezolanos, se limitara a un porcentaje muy mínimo para las tomas de decisiones, fortaleciendo a la oligarquía conservadora goda en el poder. Zamora lo que hizo fue llevar esas banderas a llenarse de pueblo e ir a tomar el desafío de derrotar a esta oligarquía conservadora. Ahora, estamos hablando de una situación revolucionaria durante todo lo que fue la guerra de independencia, que movilizó cuando el Libertador, eso es una de las cosas que nos enseña la historia, cuando el Libertador se percata de la importancia de los sectores populares en la lucha de independencia y se incorporan a ella después de la muerte de Boves, es cuando la revolución empieza a tener auge. Ahora, ¿qué pasó? Se frustró con la muerte del Libertador, se frustró ese anhelo, esos anhelos populares, es lo que buscaba el pueblo, que era con su participación. ¿Fue frustrado entonces en ese momento? Fíjate, esto es una pregunta importante, ¿no? Después del año 17, la guerra de independencia cambia su sentido social. Bolívar mismo aprendió, después del expediente en las Antillas, la experiencia en Haití, la experiencia en Jamaica, y las conversaciones y mirar de cerca la situación haitiana con Alejandro Petión, que sin participación popular no hay triunfo. Ahora, el 17 justamente es el nacimiento de... Exactamente, mientras que el 1 de febrero de 1817 estaba naciendo en Cuba el hijo de un blanco de orilla, Alejandro Zamora, y de una luchadora llamada... Un oficial del Ejército Libertador. Exactamente, y Paula Correa, así se llama nuestro parque, ahí está la biblioteca pública, Paula Correa en el parque Ezequiel Zamora, que es aquí el Calvario. Mientras que él estaba naciendo, Bolívar estaba dando un contenido revolucionario a la guerra de independencia. Pero muchos de los principios rectores que alimentaron el pensamiento bolivariano, relacionados con la igualdad, con la justicia social, con el reconocimiento del otro, con la abolición de la esclavitud, lamentablemente después de 1830 y bajo la oligarquía conservadora, como dice José, pues eso se vino al traste. De tal manera que no se puede entender la guerra federal que arranca en el año 59 sin comprender que se abortó el proceso bolivariano y se abortó el hambre de justicia social que muchos campesinos que estaban casi y algunos también esclavizados no podían alcanzar, de tal manera que Ezequiel Zamora reivindica parte de las banderas de Simón Bolívar partiendo del principio de la igualdad y de la libertad. Y esto es interesante porque ese Zamora que está enarbolando la bandera de la federación, en última instancia, sin tener a lo mejor una relación extremadamente estrecha o directa con la figura de Bolívar, fíjate cómo son los avatares de la historia, se alimenta en gran medida de su ideario y se alimenta de ideas también presocialistas que estaban en boga en Europa, ideas ciertamente anarquistas que estaban en Europa, amalgamado con una condición, con una crisis en el año 58, que fue una crisis muy dura después de los Monagas, ¿no? Bueno, pero en el año cuando comienza la guerra de la Federación, ya el Manifiesto Comunista tenía 10 años de haber sido publicado. Y aquí tenemos un autor venezolano,
Rafael María Baral. Rafael María Baral incursionó en el tema del socialismo, claro. Escribió acerca del socialismo, estaba enterado de todos los movimientos que se producían ahí. Los publicistas y letrados del siglo XIX estaban enterados de ese movimiento. Aquí se leyó a Kropotkin, se leyó a Bakunin profusamente, se leyó a Proudhon, se leyeron los textos básicos. Y se sabe, y eso lo explicó muy bien Ezequiel Brito Figueroa en su libro Tiempo de Ezequiel Zamora, que un cuñado y un allegado al general del pueblo soberano intercambiaba este tipo de literatura, de tal manera que sí, él se alimentó, él abrevó en el pozo de los anarquistas y de los prosocialistas de su época, un socialismo todavía que estaba dando sus primeros pasos, incipiente, por supuesto. Incipiente, pero que no por eso dejaba de ser ciertamente revolucionario. Bueno, es la raíz del socialismo, parte de allí. Y entonces, claro, era lógico que había una vinculación sin que Ezequiel Zamora fuese de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Eso es bueno decirlo, ¿no? Y eso tampoco desdice del personaje, porque cierta historiografía ha asumido dos vertientes. Uno, para criminalizarlo, diciendo que es un asaltacamino, un bandolero, y otro que dicen que fue un propietario que se valió de la ley de Esperesquite de 1834, que se lucró y que después como que estaba enarbolando banderas de igualdad, ¿no? Yo creo que es el manejo también de la idea sobre el pueblo. Si empezamos a ver de 1817 hasta llegar a la Guerra Federal, el pueblo fue denominado de muchas maneras. Para 1817 se le llamaba la pardocracia, una manera de desprecio de la misma oligarquía. Después van a ser llamados los apargateros. Pero el pardocracia está relacionado también con el tema racial. Todos los pardos, pero recuerda ese profesor. Y con el tema racial también. Ese profesor que la sociedad colonial que entra en crisis y que va a la guerra de independencia es una sociedad rígida, donde no hay ascenso social. Entonces, cuando yo me refería a la pardocracia, lo hacía más de forma de desprecio que una forma de establecer ciertas condiciones de diferencia entre los estamentos sociales. Después, ese mismo concepto va a ser transformado por Juan Vicente González, uno de los principales escritores y plumas de los godos, que va a ser un ferviente acusador e insultante de la imagen de Ezequiel Zamora para la época, y antes de Ezequiel Zamora, Antonio Leocadio Guzmán. Entonces, vamos a ver cómo ese concepto del pueblo va a seguir siendo manejado como aquellos que tienen que ser controlados, como la masa estúpida, y obviamente Zamora se envuelve de esta masa, y es cuando la federación, la libertad, la igualdad se logran en términos que los mismos campesinos toman en su verbo y lo llevan a la acción a través de las armas. Ahora, todo esto se da, esa década del 40, mejor dicho, del 50 al 58, hay un ambiente político muy complicado. Sí, una inestabilidad total. Hay una combinación de elementos, ¿no? Pero además incluso hay un hecho ahí que se produce, que es que hay como una conjunción de representantes de potencias que tratan de intervenir en la política interna de Venezuela. Sí, claro. Sí. Fíjate, hay una coyuntura muy importante, ¿no? Después del año 58, sobre todo después del gobierno Joaquín Crespo, casi todos hablan de un cambio cualitativo en la política venezolana. Después del año 63 al 70, con el reacomodo de los liberales y los conservadores, el capitalismo cambia un poco su dinámica, y comienzan lo que se llaman la incidencia de las casas comerciales. Comienza el problema de litigio por el territorio venezolano. Comienza cualitativamente una fase que Lenin va a llamar después el imperialismo, la fase superior del capitalismo. Claro, el desarrollo capitalista. El desarrollo capitalista como tal. Y fíjate que uno de los agentes fundamentales va a ser nada más y nada menos que el hijo de Antonio Leocadio Guzmán, quien en 1840 había fundado el diario El Venezolano. Estoy hablando de Antonio Guzmán Blanco, quien en 1864 fue uno de los emisarios para buscar un famoso un préstamo con una potencia, la potencia extranjera, y obviamente comenzó también a profundizarse lo que se llama el peculado en Venezuela, que va a ser una constante y que va a tener su máxima expresión en el punto fijismo, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista geopolítico e histórico de la época, Venezuela se había desarrollado una economía de puertos, obviamente basado en dos productos esenciales, dos rubros. Uno es el café y el otro es el cuero. ¿Qué pasa? La llegada de las casas comerciales obedecía a una tendencia hegemónica
de estas potencias como Italia, Francia, Alemania, que buscan posicionarse dentro de América Latina ante ya ese abandono ya e independencia de Venezuela y las demás repúblicas del continente. Obviamente ya España no estaba tan presente desde el punto de vista comercial, y eso da una oportunidad interesante para estos imperialismos para establecerse y subyugar a los pueblos latinoamericanos. Sí, algunas casas como que los Bloom, los H.L. Borman, los Koster, los Franceschi, en los principales puertos de Venezuela, como dice José, Puerto de La Guaira, Puerto Cabello, y esas ¿están presentes o de hoy? Exactamente. H.L. Burton busca los periódicos del siglo XIX, a Henry Lord Burton, por ejemplo, fue un gran empresario del siglo XIX, un publicista se le llamaba. Pero esto es interesante porque estas casas comerciales actuaron como especie de bancos centrales, ¿no? Prestaban dinero, eran usureros. No existía un banco central. No existía un banco central y ellos hacían su agosto. Y eso genera una fracción dentro de la clase dominante entre los prestamistas por un lado y los terratenientes por otro. Ellos hacían su agosto aunque fuese en febrero. Tenemos que ir a un corte. Y mira, vamos a ver un micro con el presidente Chávez hablando sobre César Rengifo. Vamos a ver. Rengifo, de lo que dejó la tempestad, este canto, esta llamarada. Oigan todos, alcen en alto las banderas, que redoble un tambor y traigan por las bridas un potro de polvo, porque Ezequiel Zamora va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos. Tierra libre y hombres libres. El canal de todos los venezolanos. Desde esta mesa te haremos testigo de entrevistas, opiniones y análisis que genera la actualidad política nacional. Te mostraremos distintos puntos de vista, el panorama informativo, con la participación de periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos y Medios Comunitarios. Además, nos haremos eco de tus opiniones vía redes sociales y desde el lugar donde se genere la noticia. Mesa informativa, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, por Venezolana de Televisión. Joven venezolana y venezolano, si tienes entre 18 y 30 años, ven y navega con nosotros, sirviendo orgullosamente a la patria a bordo de la Armada Bolivariana. Inscríbete en la Escuela de Grumetes a través de su portal web o dirígete personalmente a sus instalaciones en el Canes, Catialamar, Estado Vargas. Igualmente, puedes solicitar información en la circunscripción militar o instalación naval más cercana a tu domicilio. En la Escuela de Grumetes te formarás durante 6 semanas y luego de 12 meses, tras cumplir tu servicio militar obligatorio, podrás optar a ingresar a nuestras escuelas para graduarte como oficial o tropa profesional. La Escuela de Grumetes te da la oportunidad de culminar tus estudios de bachillerato. Desarrollas Conocerla es tu destino. Puede ser que especulemos, pero vamos. El martes, en la Asamblea Nacional, los diputados patriotas que representan la honestidad del pueblo revolucionarios van a consignar unas pruebas que demuestran la inmensa corrupción en el que se mueve ASCO. Estamos hablando porque
el diputado Diosdado Cabello me mostró las pruebas. Las tiene en sus manos. Verificables. Millones de bolívares. De un partido que se fundó en base a la corrupción también. Y me estoy refiriendo al partido Primero Justicia, de la ultraderecha venezolana, que se fundó con un cheque de PDVSA, de la vieja PDVSA, de la vieja y corrupta PDVSA. El 2 de febrero de 1999 quedó registrado como un día que dividió nuestra historia patria en un antes y un después. Ese día, el recién electo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, juró ante la Constitución de 1961 como primer mandatario nacional, dejando atrás la historia del punto fijismo. Sin embargo, durante su campaña, el comandante Hugo Chávez prometió una nueva Carta Magna para poder refundar la República. Lo que nadie esperaba es que, así como lo hizo en 1992 con su famoso "por ahora", el presidente Chávez volvería a pronunciar una frase célebre que retumbó dentro del hemiciclo de sesiones, dando inicio a la nueva. Juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Esta nueva Carta Magna sentaría las bases de la nueva República Bolivariana de Venezuela, pues su contenido estaba acorde a los mandatos del pueblo, que a través de los constituyentes llevaron sus diversas propuestas para ser anexadas al texto constitucional. De esta manera se daba pie al nacimiento de la Quinta República y quedaba sepultada la Cuarta República, que durante 40 años plagó de hambre y miseria a nuestra nación. Este 2 de febrero de 2013 se cumplirán 14 años de la aprobación y puesta en marcha de la Carta Magna de 1999. Constitución que le ha dado al pueblo las armas para construir junto al gobierno bolivariano una patria nueva en la que el poder reside en el pueblo, quien ha tomado como suya la Carta Magna, la conoce, la estudia, la pone en práctica y la defenderá de quienes pretendan mancillar la soberanía de Venezuela. Bueno, y en efecto, seguimos en febrero, 2 de febrero, llamado a constituyente. La primera pregunta que cabe es, ¿se ha cumplido lo que el presidente se proponía en aquel discurso y previo al discurso, todo lo que fue su oferta electoral, especialmente en lo político, desde el año 94, que salió de la cárcel, hasta el año 98, que culmina con el triunfo electoral? Sí, bueno, fíjate, esa es una pregunta que a gritos responde el pueblo venezolano. El 7 de octubre creo que fue la ratificación, el carácter afirmativo de esa pregunta. Yo creo que se superaron hasta las expectativas. Recordemos que el presidente Chávez llega al poder el 6 de diciembre de 1998, con casi 57% de los votantes, contra un oponente que no llegó al 40%. Y lo primero que hizo el presidente Chávez, como muestra del empeño y de la manera irrestricta de cumplir la palabra empeñada, fue exactamente llamar a un referendo consultivo. El primer acto de él fue a los ministros. Exactamente. El segundo fue... exactamente. Los 2 actos de rigor
rompiendo hasta el protocolo, antecediéndose un poco ante la expectativa de todo el mundo. Recuerdo yo que ese día, el 2 de febrero de 1999, yo estaba en La Habana, en el Congreso de Pedagogía 99, perdonen el tono personal de esto, y recuerdo la algarabía de cubanos y venezolanos, y una señora se me acercó, una cubana, y me dijo: cuídelo, no deje que se lo embolaten. Se parece al gran hombre, se parece a nuestro Fidel. Mira lo que es la precondición, ¿no? Lo interesante en todo caso es que en gran medida el desarrollo de la revolución bolivariana fue o ha sido el plan ya trazado desde, inclusive, yo me atrevería a decir, desde el movimiento bolivariano revolucionario 200 del año 83, pasando por esa victoria política del 4 de febrero del 92, que si bien fue un revés en cierta parte o relativamente en el campo militar, no lo fue en el campo político, y después de exactamente ese 2 de febrero del 99. Entonces sí se han cumplido en todo el sentido de la palabra, y se han superado las expectativas, y creo que el pueblo tiene la última palabra sobre eso. No sé si profesor, que la respuesta a esa pregunta la tienen solo las señoras, los adultos mayores que están haciendo su cola dignamente ante un banco, cobrando su pensión cristianamente de 17 a 20 de cada mes. Yo creo que la respuesta a esa pregunta la tienen los vencedoras y vencedores de las misiones Rivas, de las misiones Robinson, de la misión Sucre. Yo creo que la respuesta a esa pregunta lo tienen nuestros niños de educación básica, con su programa Canaimitas, con sus computadores personales. La revolución llegó para quedarse. Ese 2 de febrero, cuando el comandante Chávez asume el liderazgo y la presidencia de la República, inmediatamente se apertura el proceso constituyente, pero a la vez también se activa a posteriori el Plan Bolívar 2000. No sé si usted lo recuerda. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurría? Se empezaba a atender necesidades sociales urgidas de nuestro pueblo. Podemos decir que hay un punto de inflexión. Estamos asistiendo pues a el repunte de la soberanía popular. Por ejemplo, un nuevo contenido social, un nuevo contenido político. Si vamos un momentico, nos empezamos a recordar cuando el presidente Chávez empieza sus alocuciones ante la televisión, la gente se queda impactada, porque los venezolanos no estamos acostumbrados a un presidente que llamaba a la participación completa de nuestro pueblo. Y eso es algo que el comandante Chávez rompe el paradigma político de los partidos tradicionales, en la cual el presidente de la República hablaba en estados de emergencia o de vez en cuando. Entonces el comandante saliendo constantemente informando de los avances de la revolución, y obviamente eso impactó al venezolano porque rompe de alguna manera el paradigma de la representatividad política por el paradigma de la participación protagónica. Entonces, una pregunta a ustedes como historiadores. Más allá de lo formal de que nace una nueva constitución en diciembre del año 99, más allá de eso, que uno puede decir, bueno, ahí nace la Quinta República, pero más que un acto formal, la Quinta República se define porque existen o porque tienen que existir unas enormes diferencias entre lo que fue la Cuarta República en la dinámica social, en la forma en que se estructura la sociedad, en la forma en que la gente participa. ¿Eso se dio realmente? Sí. Es un proceso de socialización política profundo. Fíjate que si uno se retrotrae en 1989, después de ese histórico febrero exactamente, uno se da cuenta de que el pueblo, cuando se manifestó, fue masacrado. Después de eso vino un sentimiento... Febrero de nuevo, ¿no? Exactamente, febrero. Un sentimiento de frustración, de miedo, de autocensura, de un síndrome de la desesperanza aprendida. Hubo una especie de automutilación del pueblo venezolano, que ya tenía la Cuarta República una práctica sistemática de tortura, desaparición y todo este tipo de cosas. Hay un expediente muy triste de eso, ya lo conocemos, ¿no? Verbigracia, el caso de Noel Rodríguez, entre muchos otros miles de casos más. Pero lo interesante es que después del año 89 hubo un quiebre en todos los sentidos. La gente participa entusiastamente, la gente opina, la gente pone entredicho lo que dice el otro, no se quedan con la última versión que dan los medios de comunicación, la gente se atreve a emitir un juicio. Las personas que ayer nomás se sentían minimizadas o subestimadas porque decían no damos de cuenta, porque estábamos en lugar de estábamos,
ahora agarra un micrófono con propiedad, se siente con el poder de hacerlo, se siente soberano, se siente protagonista de estos procesos. O sea que hay un cambio cualitativo y hay un contenido profundamente social en estos cambios. O sea que independientemente de que la formalidad se le llame cuarta o quinta república, hay un cambio cualitativo muy significativo. Hay una ruptura con el pasado. Hay una ruptura profunda con el pasado. Yo creo que vamos más a la parte del significado. Al mismo momento que la señora del barrio del Guarataro, donde mando saludos, levante su constitución y se lea la constitución y diga, eso no es así, porque este artículo de la constitución dice que es esto. Que hayamos reconocido a nuestros pueblos aborígenes, que los teníamos menospreciados, dejados al abandono, al descuido. Obviamente empezó a crear unas condiciones revolucionarias y de socialización política que no estaban planteadas en Venezuela antes de la llegada del comandante Hugo Chávez al poder. Ahora, eso me sugiere una pregunta, que es la siguiente. Mira, en la historia uno, a veces desde el punto de vista de la perspectiva, a distancia histórica, uno puede ver los acontecimientos como que de pronto algo produce como una chispa, una discontinuidad en la historia. Ahora, cuando uno se acerca, uno se da cuenta que los hechos tienen antecedentes, que van enlazando una cosa con la otra. Desvincular el triunfo del presidente Chávez del 6 de diciembre de los hechos del 4 de febrero no tiene sentido. Una cosa tiene una relación con la otra. Y el 4 de febrero, como lo ha dicho el propio presidente Chávez, es hijo del 27 de febrero, al mismo tiempo. Entonces, ahora podemos decir que la historia entonces siempre es un continuo. Sí, profesor, construido a través de hitos históricos, que son los que van marcando las pautas del desarrollo de los procesos. Por ejemplo, cuando vemos el 27 de febrero y uno hace un análisis profundo, historiográfico, empieza a darse cuenta de algo que es básico, una crisis institucional y moral dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De hecho, yo recuerdo el año 91 un reportaje, que si no me equivoco, de Croe, en el Universal, que entrevistaba a un sargento de la Guardia de Honor del 4 de febrero, Erickson Bustillo. El sargento Bustillo, en situación de retiro, decía, es que yo siento vergüenza de lo que ha ocurrido. Y si recordamos un poco, el año 91, ese contraalmirante, ministro de la Defensa de esa época, Héctor Jurado, diciendo ante las cámaras de televisión que el 27 de febrero es algo que debe olvidarse. Y si vamos un poco más a ese de facto general de la peste, Italo del Valle Alegre diciendo al pueblo venezolano que lo que pasó el 27 es culpa de la dirigencia política y no culpa de las Fuerzas Armadas, pero ya el daño moral dentro de las Fuerzas Armadas ya estaba hecho, y de hecho por eso es que es tan fácil desde el punto de vista historiográfico e histórico ver el 27 como un antecedente directo del 4 de febrero, porque van a ser estos mismos militares descontentos por haber salido a masacrar al pueblo, cuando salen con el MBR 200 a darle un golpe militar al presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez. Ahora, pero eso sugiere entonces otra pregunta. Veníamos del capitalismo, estamos tratando de construir el socialismo, y ese capitalismo produjo las condiciones, lo que estamos diciendo en este momento, ese proceso de crisis, de descomposición, de falta de valores, etcétera, etcétera, son las condiciones mediante las cuales es posible que se produzca alzamiento, rebeldía popular, etcétera, etcétera, y la conclusión, varias elecciones ganadas triunfando el presidente Chávez consecutivamente. Ahora, la pregunta es, ¿y habría dentro del socialismo, dentro del capitalismo, hay solución como para evitar que esto pase? ¿Podían ellos evitar el estado de descomposición? ¿Podía el capitalismo evitar el estado de descomposición, el estado de deterioro moral, ético, como para que no exista el socialismo? Fíjate, eso es lo que llama una aporía de la modernidad. Los marxistas clásicos dicen que el capitalismo es su propio enterrador, ¿no?, que genera lo que se llama los gérmenes de su propia destrucción. Yo creo que no había posibilidad. El capitalismo, aunque es muy hábil, aunque es muy complejo, que dicen que tiene la capacidad ciertamente de renovarse, por lo menos de barnizarse, de mimetizarse, transformar los elementos revolucionarios en elementos conservadores, la banalización de los conceptos, la mediatización de las ideas, ¿no? Yo leía exactamente hoy una entrevista que se le hizo a un candidato
de la oposición a Carlos Andrés Pérez en esa coyuntura, Eduardo Fernández, y él dice que él fue a un canal de televisión porque él se sentía llamado de ser el segundo a bordo después de Pérez, porque Pérez prácticamente después de Pérez fue el más votado, ¿no? Que él creía que estaba en Davos, en el Foro Mundial, y resulta que estaba en Venevisión. Y él dice que él en un momento determinado le dijo a Pérez que, bueno, que él criticó a Pérez porque debió darle paso a una generación de jóvenes. Acuérdense que el Tigre es el hombre nuevo, que en ese momento se vendía. Y cree que sigue siendo. Bueno, ese es otro problema. Y él es atacando y va a decir, bueno, pero si no es así, no hay 27 de febrero. Claro. Si nosotros no hubiésemos impuesto, no hay 27 de febrero. Claro. Yo creo que no hay capacidad. El capitalismo está en una fase terminal, donde las respuestas son casi los últimos zarpazos de un monstruo que se está ahogando. El capitalismo en la actualidad está en crisis. Para la época del Caracazo y a posterior del Caracazo se trataron de establecer medidas paulativas desde el punto de vista económico. Recuerdo que Carlos Andrés Pérez empezó a sentarse a negociar con la CTV porque iban a haber una huelga. También se creó algo que es importante, se crea esa división de seguridad ciudadana, seguridad pública en la Guardia Nacional. Hay una reformulación institucional de ese sistema democrático decadente, porque ya no era democrático, ya había perdido el elemento fundamental que era el pueblo. No olvides la COPRE. Por eso que obviamente la reforma del Estado. Sí, la Comisión para la Reforma del Estado, y vamos a ver que apostó por la descentralización. Exacto. Porque el capitalismo intenta lanzar como sus cartas en la mesa, pero obviamente se demoró el mismo. Claro, sí, aquí hay una respuesta y le han dado los jóvenes historiadores. No, el capitalismo no tiene, fatalmente puede conducir a la destrucción, junto con el capitalismo, de la especie humana. Ese es el problema de fondo. Y la diferencia está en si nosotros seremos capaces de construir sobre las ruinas de ese capitalismo, reemplazarlo antes de que el capitalismo nos lleve al precipicio, si podemos construir el socialismo y salvar a la especie humana. Y eso es lo que está en juego en este momento. Claro. Y ese es el rol. Y por eso es que la dicotomía no es capitalismo versus socialismo, es capitalismo versus vida. Es socialismo o barbarie. Por eso que más que nunca hay que ver los objetivos históricos del plan de la patria a su práctica. Vamos a ir a un corte con un sonido del presidente Chávez hablando sobre el 27 de febrero. 7 de febrero aceleró, fue un disparador, un catalizador. La rebelión del pueblo nos impulsó aún más a los militares patriotas. Y el 4 de febrero del 92, 3 años después, nosotros salimos a responderle al pueblo mártir del 27 de febrero de 1989. Pueblo masacrado, pueblo traicionado cuántas veces. Mataron a Felipe Acosta Carles. Caracas tenía sed y la sed era de sangre. Ay, balazo, en un instante te llevaste a mi compadre. Desde Petare hasta el valle, no quedaba nada en pie. Desde Petare hasta el valle, la masacre. El canal de todos los venezolanos. Bueno, sin más preámbulos, señores. Ante la prensa nacional. Y recordando que para amanecer siempre hace falta buena. Président François Hollande, le gouvernement français et l'ensemble du peuple français.
Mali, ese es el país del que hoy vamos a hablar en nuestra agenda abierta. Juan Carlos Monedero está con nosotros y queremos que nos ayude como sociólogo, como analista internacional a entender. Hay una frase, Juan Carlos, bienvenido, antes que nada, que yo quiero compartir, porque el propio gobierno de Francia dice que quiere reconquistar totalmente Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. El pueblo venezolano sabe y está entendiendo o asumiendo el compromiso histórico que tiene no solo con Venezuela, sino con América Latina y el mundo. Aquí está su milicia, aquí estamos los soldados, dando frente por usted y por la patria. Y nosotros quitamos rodilla en tierra con el comandante. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Venezuela es otra y creamos patria gracias a usted, presidente. La patria vive no solamente ya en el discurso, sino en el existir del venezolano y de la venezolana cotidianamente. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Febrero Patriota. Este lunes 4 de febrero, el pueblo patriota se moviliza. Partiremos desde 5 puntos de la ciudad. Museo Histórico Militar, pasando por el Rincón del Taxista, Plaza 4F, pasando por el Calvario, Parque Alí Primera, Plaza Morelos, Plaza Capuchinos y llegaremos juntos hasta la iglesia de Pagüita desde las 10 de la mañana. Revolución Patriota, unidad y victoria. Gloria pues a los mártires del Caracazo. Gloria a la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Gloria al pueblo que despertó al bravo pueblo, como dice la canción aquella, nuestra canción eterna. José, ¿qué edad tenías tú cuando en Caracas? Wow, profesor, yo tenía como, ¿cuántos? 3 años, 4 años de nacido. Pues yo tenía un poquito más. Yo era adolescente, ya estaba en el liceo. Ya estabas en el liceo. O sea, tú podías tirar tus piedras. pero José no podía. El 27 de febrero fue aparentemente una sorpresa. Yo le puedo decir con absoluta responsabilidad. Tengo un amigo, vecino mío, general, en esa época, de una elevada responsabilidad en los Estados Unidos, en una escuela de guerra, de las escuelas de guerra de Estados Unidos. Él dirige la escuela del ejército venezolano. Y en una junta de condominio, antes de que empezara la junta, nos pusimos a conversar. Estoy hablando de el mes anterior del 27 de febrero. Y él me dijo, mira, aquí viene un estallido social muy grande. Yo le digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿De dónde saca usted eso, general? Y él me dice, no, eso está estudiado perfectamente. En los Estados Unidos tienen programas que estudian todo y ya tienen determinado que en cualquier momento hay un estallido social importante en Venezuela. ¿Era predecible el 27 de febrero? Predecible se podía notar como la crisis del sistema democrático, como ese punto final, como ese hito histórico que demuestra de una vez por todas la crisis del mito de la representatividad en la historia política venezolana. Si vemos el 27 de febrero, empezamos a ver un fenómeno social que se va a desarrollar en 3 fases claramente establecidas. Una primera fase que va a ser esta protesta popular ante la aplicación del paquete macroeconómico
del presidente Carlos Andrés Pérez llegando al poder con una promesa de darle un viraje total al país. Promesa que rompió un mes después. Inmediatamente en el momento, pero es que él no obedecía solamente a una situación, él obedecía a unos intereses imperialistas. Porque no era soberano tampoco. Por supuesto, recordemos que eran partidos políticos completamente entreguistas, que nada tenía que ver con sus postulados. Pérez establece esos ajustes, inmediatamente empieza la liberación de precios por esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y es cuando aumenta la gasolina y por ende aumenta el pasaje. Entonces en las ciudades principales, Caracas, Guarenas, Los Teques, La Guaira, empiezan a haber hordas de saqueo, un fenómeno muy interesante y muy único, porque no había un liderazgo como tal político, ni un liderazgo social, no había líderes, la gente misma por desesperación, por hambre, estaba saqueando los negocios de la ciudad y estaban protestando ante la oligarquía política de la época. ¿Qué pasa entonces? Una segunda fase, donde se repliegan estos grupos populares que habían saqueado, llevándose las cosas hacia los barrios, y obviamente entra en acción grupos que la derecha llamó como ultraizquierda, o grupos de AMPA normal, para terminar de saquear. Y después una tercera fase, que es la respuesta del gobierno. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Masacrar al pueblo venezolano. Esa fue la única respuesta que ellos tuvieron. Y de esa respuesta todavía hay responsabilidades que la Fiscalía General de la República no ha logrado establecer, a pesar de ese pronunciamiento que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el año 1999, exigiendo que se investigaran los hechos, y después en el 2002 la aceptación del comandante Chávez de las responsabilidades del gobierno ante la indemnización de las víctimas el 27 de febrero. Creo yo que si empezamos a ver el 27 de febrero como un hecho histórico que comienza el 27, termina el 3 de marzo, vamos a ver que una oligarquía política, viendo temblar la vitrina, la mentira con que había sometido a Venezuela desde 1958, automáticamente establecieron la represión como único mecanismo de establecer lo que llamaron el orden, la paz. ¿Cuál fue las declaraciones? Autocensura a los medios de comunicación, Eladio Lares hablando por ese canal distinto de RCTV, diciendo que había que volver a la calma, de que el pueblo venezolano es un solo equipo de trabajo y que hay que volver otra vez al orden público. El alto clero de la Iglesia Católica Venezolana, la Arquidiócesis de Caracas, llamando a la calma, a la cordura, pero no denunciando los actos de tortura y asesinato, porque cuando vemos el 27 de febrero también tenemos que hablar de esas exhumaciones en La Peste, por ejemplo. Venezolanos que fueron asesinados sin nombre, sin tumba. Y eso creo, profesor, que es necesario que las autoridades venezolanas, la Fiscalía General de la República, siga investigando, porque tiene responsabilidades que no han sido cumplidas ni establecidas. Sí, fíjate, el carácter predictivo de las ciencias sociales, eso también es parte de una discusión. Yo agregaría a este comentario muy bueno que hace José lo siguiente: hay que cuidarnos con la expresión espontáneo. Muchos teóricos, inclusive de izquierda, siguen hablando de el 27 de febrero como un movimiento espontáneo. Como que no había nada antes. Como que no había nada antes. Fíjate que lo espontáneo lo estamos confundiendo con la ausencia de una organización, con la ausencia de una dirección que es distinta. Y no porque no esté presente una dirección, vamos también a satanizar estas expresiones populares, que eso también lo ha hecho cierta izquierda, que ha dicho, bueno, como no tenía direccionalidad y era un movimiento espontáneo, entonces en el fondo era un movimiento anárquico. Y no es tanto así, ¿no? Yo diría que el carácter predictivo, yo dudo del carácter predictivo de las ciencias sociales y a este nivel de laboratorio, decir que ahora viene un estallido. Y eso lo que nos está diciendo es que no era espontáneo, sino que había un acumulado de frustración, un acumulado de descontento, una crisis, como muy bien explicaba José, económica, una crisis social y una crisis moral, de un Carlos Andrés que se burló de las expectativas populares, que le hizo creer al pueblo que íbamos a dar ese giro a la Venezuela saudita, a la danza de los millones, y lo primero que hizo fue cuadrarse con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco y con la Banca Internacional. O sea, vendió al pueblo venezolano y exigió alto sacrificio. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿es el 27 de febrero un hecho único en la historia? No, para mí no.
El pueblo venezolano en diferentes momentos históricos ha demostrado su frustración, ha demostrado su descontento con varios sistemas políticos. Podemos hablar, por ejemplo, del asesinato del Congreso en el 48, cuando es atacado el Congreso de la República. Podemos hablar de estos mismos dirigentes venezolanos, este mismo pueblo venezolano reaccionando contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez 23 de enero de 1958, un hecho histórico que fue secuestrado por los partidos políticos. Por ejemplo, el pueblo normalmente siempre reacciona porque el pueblo demanda libertad, igualdad y participación. Sin embargo, es un movimiento sui generis en el sentido de que primero es el primer movimiento antisistémico. Recordemos que en América Latina y en el mundo, el primer pueblo que se levanta contra un recetario fondo monetarista, contra el ABC de lo que va a ser los paquetes neoliberales de América Latina, es Venezuela. Y por primera vez un pueblo sale a la calle sin la conducción de un líder o un movimiento, porque el imaginario del pueblo venezolano liderando, hubo una explosión antisistémica. Mira, y Venezuela lidera ese muy movimiento. Rápidamente vamos a ir a ver un micro de Ali Primera y regresamos para finalizar el segmento. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Mormoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Mormoy. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme el grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Primera es el padre cantor, la referencia. Cuando no se hablaba de Bolívar, él hablaba. Cuando no se hablaba de revolución, él hablaba. Cuando no se defendía a Cuba, él la defendía. Qué linda la canción aquella que él hace del niño y Bolívar. Sí, la canción bolivariana. Bolívar, Bolívar, un niño que habla con Bolívar. Sí. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Puede ser imaginario, pero pudo suceder. Bueno, estamos oyendo a Ali Primera. Y Ali Primera, mira, ¿qué tiene que ver Ali Primera con febrero y con todo esto? No, imagínate, es Cristo marxista bolivariano. Las tres vertientes del pensamiento de Ali Primera: Cristo, Mar y Bolívar. De alguna manera yo diría que además de las tres raíces del proceso, la revolución venezolana, que son Zamora, Bolívar y Rodríguez, yo hablaría de una cuarta parte, de una cuarta pata o una cuarta raíz, que es Ali Primera. Ali Primera también ha sido un gran inspirador de los cambios que se están ocurriendo en Venezuela en los últimos 14 años. No olvidemos, el video lo dice muy bien, que Ali Primera habló de un Bolívar revolucionario, que habló de un Cristo, pero no el Cristo de los altares o el Cristo de la jerarquía eclesiástica, sino el que andaba en la tierra, el que le tumbó los tarantín a los mercachifles, ¿no? a los vendedores, a los que están profanando el templo del Padre. Un Ali Primera que nos habló de la unidad nuestra americana, cuando se estaba usando una guerra entre Venezuela y Colombia por el petróleo. Él dijo que ese pedazo de tierra no iba a alcanzar para enterrar nuestros muertos. Un Ali Primera que nos dijo siempre que la patria es el hombre.
Un Ali Primera que sangueó para el regreso y la canción bolivariana nos dijo que Bolívar no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. ¿Habló de Vietnam? Habló de Vietnam, habló de Ho Chi Minh, habló de que Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Ali Primera, sin lugar a duda, es el alma o una de las almas fundamentales, una de las inspiraciones fundamentales que tiene la revolución bolivariana. El 16 de febrero de 1985, carnaval, por cierto, en la avenida, casi en la avenida Los Próceres, en la Valle Coche, hubo un accidente que todavía queda en la oscuridad. ¿Se mató a Ali Primera o mataron a Ali Primera? Todo parece apuntar que hubo una conspiración. Meses antes trataron de asesinarlo. De tal manera que Ali Primera es símbolo de ese febrero rebelde que todavía seguimos recordando. Y nos quedaron muchas cosas Sí, de febrero. la juventud. Claro. Alexander, José, perdón. Bueno, hablar de Ali Primera, hablar de un principio, hablar de todo lo que viene siendo la denuncia y la protesta en Venezuela hecha canción. Cuando uno escucha a Ali, empieza a sentir ese germen revolucionario latir en el corazón, porque su música se convirtió en un medio de criticar al sistema político venezolano de la época, en un medio de hablar de la necesidad de defender lo que es nuestro ante esos intereses entreguistas de las oligarquías políticas de cocopellanas que gobernaban a Venezuela. Hablar de Ali Primera es hablar de la denuncia constante de los ataques imperialistas en Vietnam, hablar de la denuncia constante de los ataques imperialistas a la República Hermana de Cuba. Si hacer una definición de Ali es hablar de la jerga y el principio básico revolucionario. Ali, podríamos decir que representa el acompañamiento cultural necesario en toda revolución, en este caso de nuestra revolución, que comenzó antes de esta etapa del proceso revolucionario, pero ya estaba presente. Es el pueblo con su creación, con su creatividad, que está allí presente. Tenemos que despedirnos, les agradezco muchísimo la compañía. Esta noche, ahorita, después de Debate Socialista, en TV Foro, 14 años en Revolución, con William Castillo. No se lo pierdan. Y nos vemos el próximo domingo. La convocatoria para mañana. Si algo a mí me llenó de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre, una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil y con una esperanza y con un sentimiento indescriptible. 23 años. El 4 de febrero es hijo de las luchas del pueblo. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. A partir del 4 de febrero de 1992, la historia venezolana se divide en dos, luego de que un grupo de militares patriotas, liderados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, se alzaron contra el status quo de la época, que tenía sumergido al pueblo venezolano en profundos dramas sociales, consecuencia de las más feroces políticas neoliberales. Ir al Fondo Monetario Internacional no es una opción, es la única opción que tiene un país que agotó sus reservas internacionales. La figura de Hugo Chávez, a partir del 4 de febrero, se posiciona en el imaginario popular con un rol protagónico reconociendo sus consecuentes responsabilidades y perpetuando el por ahora venezolano. Ahora son atendidas a través de la puesta en marcha de exitosos programas de salud, educación, trabajo e inclusión para todos, creados para otorgar la mayor suma de felicidad. Así, la reivindicación social del proyecto bolivariano se posiciona por ahora y para siempre.